Básicamente nosotros porque tocamos el tema de planeación y planes institucionales, digamos que es muy importante tener claro que dentro de la planificación financiera de las personas está una parte vital que es la parte de impuestos, que es donde ustedes tienen una incidencia bastante importante porque son quienes planifican los impuestos de las personas que ustedes administran hacia el futuro y por eso nosotros tocamos este tema. Entonces, eh, los planes de ahorro corporativo, pues digamos que es una figura que no es nada nueva. Partamos o volvamos un poco la historia. En Colombia, en el año 1987, no había mucho ahorro pensional. Nosotros estábamos en un sistema que se llama el Seguro Social y la tasa de penetración de pensiones en Colombia era muy baja. De hecho, muchas empresas que ustedes probablemente también asesoran y otros que no, para que sepan cómo funcionaba, algunas empresas tenían algo que se llamaba pasivo pensional porque no había ahorro para las personas que se pensionaban en el pasado. Algunas empresas incluso tienen pensiones internas dentro de la compañía. Entonces, mediante el decreto 2513 de 1987, la ley lo que busca es que las empresas puedan empezar a realizar ahorros con fines pensionales para las personas naturales que tienen en la compañía. Básicamente lo que están buscando es mecanismos de ahorro para la pensión de invalidez y vejez. Eso es lo que se estaba buscando. Entonces, aquí estamos, la pregunta es, ¿qué es un plan de ahorro corporativo? Ustedes lo encontrarán en muchas compañías como planes institucionales, PACs, planes patrocinados de pensión, planes de ahorro corporativo. Todas estas figuras son perfectamente válidas y son exactamente la misma y digamos que todas están enmarcadas en esta misma ley. Entonces, digamos que es un plan de ahorro corporativo, es una figura en la que existen dos aristas. La primera arista es la empresa, la primera arista es la empresa y la segunda es la persona natural. Pero entonces uno se preguntará, ¿qué tipos de empresas pueden abrir un plan de ahorro corporativo? Y un plan de ahorro corporativo lo pueden abrir empresas, aquí quedó faltando la E, pero lo pueden abrir empresas, lo pueden abrir sociedades, lo pueden abrir sindicatos, lo pueden abrir asociaciones y lo pueden abrir gremios. Todas estas personas lo pueden abrir. Y es muy importante entender esto porque al final lo único que exige la ley es que exista una relación de empleado de la compañía. Cuando hay una relación de empleado de la compañía se puede establecer un plan de ahorro corporativo. Entonces, yendo un poco más en el tiempo en la norma, eh, disculpen ustedes que hay varias personas que todavía están pidiendo entrar. Aquí estoy yo. Entonces, digamos que entendiendo un poco la norma, básicamente lo que permite la ley es empezar a hacer ahorros para esas personas naturales. Entonces, entendiendo un poco de dónde proviene de ese decreto 2513 de 1987, lo primero que dice la ley es que debe existir una relación de empleador-empleado. Entonces, una de las preguntas muy normales que le hacen a uno cuando las empresas dicen, quiero abrir un plan de ahorro corporativo para las compañías, es, bueno, yo puedo abrir un plan de ahorro corporativo para un prestador de servicio de la compañía. La respuesta es no, porque no hay una relación laboral y tan es así que las compañías, cuando se encuentran ante un problema laboral con una persona prestación de servicios, lo primero que hace esa persona es buscar demostrar que existía una relación de subordinación y por ende una relación laboral. Entonces, con prestadores de servicios no se puede, básicamente debe existir un contrato laboral para poder abrir una figura de planes institucionales o de planes patrocinados de pensión. Hasta aquí hay alguna pregunta del público. Me gustaría que, aprovechando que no somos tantos, que abran el micrófono y podamos hacer como algunas preguntas hasta ahora que tengan en el aire o que les hayan salido en las charlas anteriores de este tema. Ok, perfecto. Entonces, lo primero es entender que el 126-1 del Estatuto Tributario, dentro de la norma, dice que una empresa puede pagar a una persona natural un aporte mediante un fondo de pensiones o mediante una compañía de seguros
o mediante una fiduciaria. Entonces, en ese orden de ideas, si usted, la primera pregunta que vamos a resolver aquí es, ¿con quiénes puedo abrir yo un plan institucional, un plan patrocinado de pensión? Lo puedo abrir con un fondo de pensiones, lo puedo abrir con una fiduciaria, lo puedo abrir con una compañía de seguros. Ustedes van a ver esquemas similares en los tres tipos de compañías. Y los esquemas, todos tienen esta misma figura, donde existe un patrocinador y ese patrocinador se hace una apertura del NIT dentro de la empresa con la que quiero abrir el plan institucional. Es decir, ese patrocinador tiene que cumplir unas condiciones para poder pertenecer al plan institucional, que se puede descontar hasta 3.800 unidades de valor tributario para poderse descontar en renta. Aquí surgen varias preguntas. La pregunta es, hombre, yo tengo un partícipe que se gana, no sé, 5 millones de pesos, es un empleado de la compañía. Y ese empleado de la compañía yo le quiero mandar 200 millones de pesos. La pregunta es, ¿lo puedo hacer? La respuesta es, sí lo puedes hacer. Lo que pasa es que desde el punto de vista tributario, yo solamente tendría gasto deducible hasta 3.800 VTs, que para este año son 161 millones de pesos. De ahí para adelante no sería gasto deducible. Antiguamente, volviendo a la historia, antes del año 2012, las compañías podían mandar a un plan institucional tanto como pudieran enviar en su momento. Habían planes institucionales donde las compañías mandaban hasta 1.500 millones de pesos en cabeza de una persona y todo se lo descontaban como gasto deducible. De hecho, en compañías como Bavaria, como Almacenes Éxito, entre otras, que hicieron acuerdos de estabilidad jurídica y tributaria, estas compañías hasta hace más o menos 4, 5, 6 años, que todavía gozaban de esos acuerdos de estabilidad jurídica, podían mandar tanto como quisieran en cabeza de un partícipe, siempre y cuando tuviera la relación laboral que tanto hemos hablado acá. Pero en el año 2012 la ley puso límites porque había un abuso de la norma y al haber un abuso de la norma lo que dijo es empecemos a poner reglas de juego claras. Y las reglas de juego claras es que al final a un plan institucional solamente se pueden mandar hasta 3.800 unidades de valor tributario o 161 millones de pesos para que sea gasto deducible. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa en ese año en la empresa? La empresa, por un gasto de pensión voluntaria, se lo descuenta automáticamente como gasto deducible. Eso automáticamente disminuye sus utilidades al generar un gasto dentro de la empresa y esos aportes entran a algo que se llama la condición suspensiva del derecho o recursos pendientes de una condición. Recordemos que los recursos para que cumplan el esquema de un plan institucional tienen que cumplir unas condiciones y esas condiciones, existen condiciones obligatorias y existen condiciones posibles. Me explico, ¿qué es una condición obligatoria? Una condición obligatoria es aquella que pone la empresa. Para que yo pueda utilizar un plan institucional para que me entiendan un poco más la utilidad. Empresas, por ejemplo, como las que le mencioné ahorita, como una Bavaria, como un Almacenes Éxito, como un etcétera, etcétera. Estas compañías grandes utilizan un plan institucional para empezar a generar planes de retención de altos directivos. Entonces, digamos que lo que ellos buscan es que las personas cumplan X años en la compañía y durante esos años ellos cumplan unas condiciones. Si no cumplen esas condiciones, el recurso no es de ellos. Condiciones normales en esto. Hay empresas que dicen que el aporte a plan institucional el primer año, si dura 1, 2, 3, 4 años con la compañía, tiene derecho a un porcentaje de ese dinero. Y si dura más años en la compañía, tiene derecho al 100% del aporte que se hizo, más los rendimientos que logró. Entonces, eso es una forma de retención de altos directivos. Otra forma de utilización de un plan institucional. Otra forma de utilización de un plan institucional es cuando yo, por ejemplo, quiero hacer retiro de personal. Recordemos que para los retiros, cuando yo tengo que retirar a una persona por indemnización, y de hecho me pasó hace poco con una compañía que tenía una persona con un problema de salud y no lo podía sacar de buena primera, se hicieron un arreglo con él, pero el recurso salió como una bonificación por mutuo acuerdo. La bonificación por mutuo acuerdo se mandó por medio de un plan patrocinado de pensión, un plan institucional. El recurso es 100% deducible para la empresa y para la persona natural se puede diseñar una renta programada con ese recurso sin causar el ingreso inmediatamente. Y para final de año es muy normal que esta figura se utilice sobre todo para los empleados socios de la compañía, donde los empleados socios lo que están buscando es empezar a generar planes
que les generen un ahorro a ellos, porque recordemos que gran parte del problema que tenemos con los independientes es que en muchos casos no cotizan por lo que realmente se ganan. Entonces, yo puedo utilizar el plan de ahorro corporativo, plan institucional, para empezar a generar ahorro en ellos. Entonces, lo que les explicaba al principio es que esas condiciones de años, esas condiciones de permanencia, esas condiciones de retiro son condiciones exigibles para la empresa y que la empresa dice que tiene que cumplir una condición para poder obtener beneficio tributario. Pero la ley pone otras que son opcionales. ¿Cuáles son las reglas opcionales? Porque como para las personas que se acaban de conectar, el plan institucional pone el recurso en una condición suspensiva y para poder cumplir la consolidación o cumplir que la persona se gane el recurso debe cumplir una condición. Estábamos hablando de las condiciones obligatorias, que son aquellas que la empresa pone por mera liberalidad, y existen unas condiciones opcionales que nos da la ley. La primera es que la persona cumpla 10 años con el recurso en el fondo. Si la persona cumple 10 años con el recurso, tiene u obtiene beneficio tributario. Si la persona 10 años, si cumple algo que se llaman requisitos de pensión. ¿Qué son requisitos de pensión? Cuando una persona cumple algo que se llaman requisitos de pensión, quiere decir que tiene o es pensionado, si ya cumplió los 57 o 62 años en el régimen público o en régimen privado y tiene una resolución de pensión. Y estoy claro con el tema de resolución de pensión, porque en muchos casos pasa con los independientes que al final tienen una devolución de saldos o una indemnización sustitutiva. Cuando eso pasa, no cumple el requisito de pensión y jamás lo van a cumplir. Y el tercer caso que me permite la ley para decir que tiene beneficio tributario es compra de vivienda. ¿Por qué estas tres condiciones existen como opcionales? Porque como el plan institucional se basa sobre una norma que cobija los fondos de pensiones voluntarias, las pensiones voluntarias tienen estas mismas tres condiciones para obtener beneficio tributario para ese partícipe. Listo. Una vez se cumple la condición, bueno, una cosa importante, mientras los aportes estén sin consolidar, ese recurso va a gozar de algo que se llama condición suspensiva del derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted me pide el próximo año un certificado tributario a nombre del señor Pepito Pérez, el señor Pepito Pérez no tiene certificado tributario. ¿Por qué? Porque no ha cumplido las condiciones y por ende su recurso todavía no es de él desde el punto de vista tributario, por así decirlo. ¿Cuántos años va a poder gozar de ese fondo en condición suspensiva? Tantos años como se demora en cumplir condiciones, que en el peor de los escenarios son 10 años para cumplir esa condición. Entonces, si la persona cumple las condiciones, puede empezar a gozar de ese recurso, sea o en un aporte único o en una renta programada, pero lo más importante desde el punto de vista tributario, en estos días que hablaba con un tributarista, Andrés Durán, es que dentro de la planeación financiera y tributaria de nuestros clientes es importante entender que la postergación de un ingreso, gozando con los beneficios que tiene de todas maneras el ingreso, es una de las formas de planeación tributaria que nos quedan hoy en día. Listo. Una vez el aporte es consolidado o es puesto a nombre del partícipe o de la persona natural, que en este caso estamos hablando de los socios de la compañía, de los altos directivos, ese recurso ya hace parte de su declaración de renta en su ingreso o patrimonio. Básicamente, ese es como el esquema a grandes rasgos de un plan institucional. Como les decía, una vez se da la consolidación, se da el ingreso para el partícipe. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta del público? No, de hecho, en Wilmar, para responder tu pregunta, es muy normal que lo que tú me estás diciendo pase, pero lo más importante es que quede establecido en un contrato, porque al final la norma lo que va a revisar es el acuerdo mutuo que hicieron tanto empleador como empleado para esa condición. Entonces, si vos, por ejemplo, estás hablando de un plan de retención como se ve hoy en día, sobre todo en empresas de ingenieros de sistemas que está muy de moda o en empresas cuando quieren retener altos directivos, lo normal que le dicen es, venga, usted tiene que cumplir ciertas métricas para ganarse esa bonificación y debe quedar establecido en un documento para que respalde el plan institucional. Y el día de mañana te revisan, porque ¿qué es lo que pasa? La norma siempre, como ustedes lo saben, cobija más al empleado que al empleador. De hecho, cuando usted tiene una demanda laboral, lo más probable es que pierda. En la mayoría de los casos, porque la ley es bastante generosa con el empleado. Entonces, en la medida que yo establezca todo mediante un contrato o un documento, perfectamente se pueden establecer condiciones como las que tú estás mencionando, porque al final lo que yo busco con un plan institucional
es que la persona cumpla unas métricas y que esas métricas ayuden a que la compañía mejore aún más. Entonces, las condiciones obligatorias, que son las que pone la empresa, tienen que cumplirse sí o sí, que es las que tú estás mencionando. Las condiciones opcionales son las de ley, que pueden o no cumplirse, pero si no se cumplen las de la empresa, plan institucional o aporte o consolidación del recurso o entrega a nombre del partícipe, no va a haber. Listo. Soy claro, Wilmar. Exacto. Y ahí hay una recomendación importante, lo que me estás mencionando tú, que agradezco mucho el comentario porque ayuda a que las personas que no conocen la figura realmente enriquezcan su entendimiento de la figura. Cuando yo estoy haciendo optimización tributaria de las personas naturales, yo busco tres escenarios. El primer escenario es pagar cero impuestos, que ustedes saben más que yo que cada vez es mucho más difícil porque la norma cada vez va tapando más huecos por los que antes se liberaban las personas. El segundo escenario es disminuir impuestos, que aquí se cumple si lo miro de dos ópticas. Si miramos, por ejemplo, un plan institucional donde los partícipes del mismo son los socios de la compañía, la figura va a funcionar bastante bien porque recordemos que mientras esté en la empresa va a pagar un 35% del aporte. Todo lo que yo genere de utilidades va a pagar un 35% a ese socio que se llama Diana. Y una vez yo lo ponga a nombre de la persona natural, porque la empresa generó este ingreso y de aquí cómo lo reparte. Yo sé que hay diferentes figuras, pero lo normal y lo legal de ley debería ser repartido mediante dividendos. Y ya sabemos que los dividendos este año, aparte de que empiezan también a sumar con las rentas ordinarias, es decir, computa con las rentas ordinarias, entendiendo que un 20%, el primer 20% de los dividendos son exentos. De todas maneras, esto empieza a inflar el impuesto de renta y ya estamos hablando que es un 35 más lo que le toque en la persona natural, esta tasa se sube enormemente. Entonces, si usted lo mira desde el punto de vista de disminuir impuestos, pensándolo desde el punto de vista vía dividendo, pues estoy logrando una optimización tributaria porque así la persona lo retire en un corto plazo, que no sería lo ideal por lo que tú estás mencionando, porque más allá de meter una plata a un plan y sacarla a la loca es hacer una buena planeación estratégica a futuro. Yo puedo al final disminuir tasa, entonces se estaría cumpliendo este criterio. Otro ejemplo que se puede presentar cuando disminuye impuestos, yo por ejemplo cuando saco una persona, le voy a dar 100 millones de pesos y esa persona recibe todo ese ingreso para esa persona obviamente va a empezar a subir su tabla de impuestos. Diferente es a que yo se lo entregue como una renta programada, donde yo se lo entrego mes a mes en una cuota y durante X cantidad de tiempo. Esa persona que va por un plan de retiro, que es una persona que en la compañía ya se volvió un problema y que yo más fácil le digo, vaya para su casa, porque yo tengo en este momento porque quiero hacer un cambio estratégico en la compañía de esa ubicación laboral, pues perfectamente yo voy a lograr que esa persona, millones de pesos mensuales, genere, perdón que estaba aceptando una persona, 4 millones de pesos mensuales, genere al año 4 por 10, 40, son más o menos 48 millones de pesos en el año. Entonces, si usted está sacando ese trabajador con 48 millones de pesos, esa persona, así no cumpla ninguno de los beneficios que exige la ley, va a pagar cero impuestos. Entonces, ese diferimiento del impuesto sí se puede lograr, sobre todo en empleados que yo quiero sacar de la compañía o que yo quiero llegar a un acuerdo laboral con él, porque me interesa hacer cambios o disminución de la planta laboral. Entonces, se estaría cumpliendo estos ejercicios de tributación. Y el tercer caso, sobre todo en los altos directivos, se presenta mucho que el impuesto no disminuye, que el impuesto continúa. Entendiéndolo desde dividendos, se va a lograr algún ahorro, pero que el impuesto se va a ser exactamente el mismo. ¿Cuál es la estrategia acá? La estrategia en este escenario es que este impuesto se postergue tanto tiempo que al final ese tiempo más los rendimientos financieros que me genere ese recurso, yo pueda compensarlo y genere un superávit para esa persona. Ejemplos donde yo utilizo esto, por ejemplo, me ha pasado con altos directivos de personas que tienen una mala pensión, tanto en público como en privado, porque nunca ejercieron hicieron juicioso el estudio laboral. Entonces, al final, ¿qué es lo que se diseñó? Se diseñó un plan institucional donde hay un recurso importante, donde cada año mandan las 3.800 VTs y donde estas personas recogen un recurso que les sirve como dinero para compensar esa diferencia de lo que no tienen en pensión. ¿Cómo lo reciben? Como rentas programadas. Entonces, al final, el diferimiento del impuesto, que es lo que mencionabas tú, se logra. Y durante este tiempo, esto se vuelve un capital más unos rendimientos. Y los rendimientos, recordemos que si yo los utilizo para lo que exige la ley, son 100% exentos.
Entonces, si yo logro recibir, recordemos que la VT de este año es 43,412 y resulta que en 10 años esa VT va a ser mucho más alta, pero el capital no cambió. Entonces, solamente con diferir ese tiempo, que era lo que tú mencionabas, hacer una correcta planificación de esta consolidación o de cuando se pasa el recurso a nombre de la persona natural, es tan importante como meter el aporte, porque esto es lo que, cuál es la decisión que yo debo tomar con la persona cuando utilizo la prestación o cuando ya el recurso se volvió mío, que es como lo que estás mencionando. Y esa, Juan Pablo, yo te digo, yo hablo con muchos tributaristas y me he encontrado miles de posiciones y posiciones encontradas. ¿Cuál es la primera posición que existe respecto a esto? La primera posición es, volvamos a este punto acá, venga, borremos aquí todas estas entradas. Y ahorita, como para aclarar a las personas, no estamos hablando de una consolidación obligatoria, estamos hablando de las condiciones que tiene que cumplir para que se genere una consolidación. Pero la consolidación, quien decide cómo se hace es el partícipe o empleado. Esas consolidaciones obligatorias se vuelven muy peligrosas porque al final no me permite hacer lo que decía William ahorita, que es una correcta planificación de la persona. Pero entonces tú preguntabas, en este momento, ¿qué pasa cuando yo consolido el recurso? Y hay una cosa importante, y es que en el 126-1 del Estatuto Tributario se dice que la plata se vuelve automáticamente recta en Z. Entonces, aquí hay varias posturas, y te voy a hablar de las posturas, Juan Pablo, porque al final conozco posturas de un lado y posturas del otro. La primera postura, recordemos que la consolidación es diferente al momento del retiro. La consolidación es diferente al momento del retiro. ¿Cuándo se da la consolidación? Cuando la persona saca de esa condición suspensiva del derecho que tenemos acá y se genera el ingreso a la persona natural, es decir, esa persona lo recibe en su declaración de renta. Y el momento del retiro es el momento en que la persona lo saca del fondo seguro o la figura que tenga y lo utiliza para X cosa. Son dos momentos totalmente diferentes. Entonces, las primeras personas entienden que la consolidación y el retiro son momentos diferentes y básicamente, recordemos que el recurso estaba en una condición suspensiva del derecho, yo lo primero que voy a generar es un ingreso de la persona natural. Y al generar un ingreso de la persona natural, ese ingreso lo que va a hacer es entrar en declaración de renta de la persona natural y de ahí optimizo las rentas exentas. Esa es la primera posición, la posición más conservadora y la condición de algunos fondos de pensiones. Y en ese orden de ideas, esa persona va a tener un beneficio limitado. Lo que pasa es que de todas maneras, como les explicaba ahorita, si uno lo mira empleado-empresa desde el punto de vista de empleador, digamos que lo que voy a lograr es o una postergación de ese impuesto o voy a lograr una disminución de ese impuesto o una compensación de ese impuesto vía intereses. Entonces, desde ese punto de vista, hasta para esta posición conservadora es viable. La segunda condición o posición tributaria que existe de tributaristas reputados hasta como Sergio Pérez. La consolidación y el retiro siguen siendo momentos diferentes, pero el 126-1 del Estatuto Tributario dice que el 30% del ingreso es renta exenta. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas personas en esta segunda posición tributaria? En esta segunda posición tributaria, supongamos que la persona recibió 100 pesos en el año y consolidó 40 millones de pesos más. Esa persona, en realidad, el ingreso es de 140. Lo multiplico por el 30% y si el 30% de esto supera 40 pesos, se lo llevan 100% renta exenta. Entonces, como en la ley 126-1 dice que cuando la persona cumple la condición no vuelvo a poner el ingreso, entonces para tributaristas, como les menciono, básicamente lo que encuentran es una diferencia patrimonial justificada para este escenario. Y el tercer escenario que tienen algunos otros tributaristas, y yo les menciono esto porque ustedes saben que personas como ustedes tienen diferentes corrientes. La tercera posición es que el recurso es renta exenta y como el 126-1 dice que no se debe poner lo que ya se ganó el beneficio, no lo ponen como ingreso y se toman el beneficio del 100%. Si usted me pregunta, ¿cuál es mejor? Pues desde el punto de vista de una asesoría, yo debería ir al escenario conservador. Pero les cuento las tres teorías porque he visto que las tres teorías existen y conozco asesores tributarios que se van por las tres. Listo. Había una mano levantada de pequeño vapor.
De hecho, Wilmar, es importante mencionarle a las personas que no conocen la figura, porque todavía hay mucha gente que no conoce la figura, que a pesar de irnos a ese escenario conservador, la figura bien planificada funciona bastante bien y se vuelve bastante útil. Pero lo que tú estás diciendo es totalmente válido e importante. Y es que una cosa es, si yo me voy al escenario 3, yo tengo una rentabilidad muy buena. Pero eso es como cuando yo tomo la decisión de tener vacas y resulta que las vacas al final no las declaro, pues es una rentabilidad hermosa porque yo no declaré nada, pero tengo el riesgo de que si me pillan me multan. Entonces, digamos que, exactamente, exactamente. Entonces, digamos que ahí depende de lo que usted quiera con su cliente, o lo quiere asesorar bien, y incluso dentro de la norma, encontrar cómo o postergar ese ingreso para obtener unos rendimientos por eso. Teniendo así sea el escenario uno, como les digo, si uno se sienta a hacer el ejercicio con las personas, realmente es un escenario beneficioso y que se puede constituir incluso para las personas. Hay personas que les encanta tener la propiedad y muchas otras cosas, pero imagínense que ese escenario uno se vuelve una figura bastante interesante para empezar a hacer ahorros que no podemos hacer en cabeza de esas personas de las empresas sin tener que declararlos inmediatamente. Entonces, porque es que cuando yo pago seguridad social o cuando pago salud y pensión a nombre de las personas naturales que son dueños de las empresas, por lo general se cotizan por mucho menos de lo que se deberían ganar. Entonces, yo como genero esas coberturas adicionales que además tiene un fondo de inversión y que ese fondo de inversión tiene unos rendimientos de acuerdo a unos activos financieros que yo tengo. Entonces, sí es muy importante entender que así yo me vaya por el escenario uno, tengo beneficios y esos beneficios sirven para mis clientes, que son las personas que ustedes asesoran. Pero como les digo, mi trabajo es explicarle las tres, porque al final conozco tributaristas que manejan las tres, pero de acuerdo con Wilmar. Entonces, como les decía ahorita, lo más importante es entender que usted como patrocinador determina las condiciones de consolidación y el partícipe las acepta cuando se adhiere el programa. De hecho, para poder establecer un plan institucional, uno tiene que generar una vinculación de la empresa como patrocinador y una vinculación persona natural por persona a esta figura. Y por eso le decía a Wilmar ahorita que tenemos que llegar a un acuerdo cuando se establecen las condiciones, porque lo dice en un contrato y ese contrato se establece y se redacta cuando se configura el plan. Listo. Eh, los aportes se hacen en cabeza del partícipe y esto es muy importante. Antiguamente, la norma hablaba de, cuando no, empezó esta figura, se hablaba de aportes innominados y compañías lo que hacían es que metían la plata en el plan institucional, se ganaban los rendimientos y después lo devolvían a la empresa. Entonces la ley empezó a decir, venga, pero ¿cómo así? O sea, ustedes como empresa no se pensionan. Los que se pensionan son las personas naturales. El pensionarse las personas naturales, usted tiene que poner un partícipe o un beneficiado de ese plan. Entonces, en ese orden de ideas, ese partícipe de ese plan tiene que existir en el plan institucional. Y por lo general, ni el fondo ni la compañía de seguro les va a validar a ustedes que esa persona tenga una relación laboral. Y soy enfático en esto, porque de afán yo puedo decir, meto una persona en el plan institucional y el asesor financiero que los atienda, en este caso nosotros u otra persona, lo primero que va a hacer es vincularlos al plan y no va a revisar nada. Pero usted como asesor, como decía Wilmar, básicamente lo que necesita es que ese, ¿cómo es que se llama? O sea, cuidar a ese partícipe. Entonces, al final, si el día de mañana la DIAN lo revisa, que exista el contrato laboral a nombre de esa persona y que sea congruente con los aportes que se hicieron al partícipe. Eso es lo más importante. Listo. Los saldos consolidados no hacen parte del patrimonio del partícipe. Esto sobre todo se vuelve muy interesante cuando ya tenemos clientes que, ayer por ejemplo estaba donde un cliente que se gana casi 1.000 millones de pesos al año como persona natural. Se le está volviendo un problema recibir plata. Entonces, pues yo sé que existen SAS, existen fideicomisos para generar transferencia patrimonial, pero dentro de esas figuras, a veces necesitamos figuras más robustas, el plan institucional también funciona como una figura bastante interesante para esto. Piensen en esto. Yo cuando llego a una sucesión de recursos, yo tengo que hacer una escritura, en la escritura establezco un pago de renta y de ahí lo paso a las personas naturales. Por medio de un plan institucional, yo puedo establecer una norma que diga que si la persona se muere, automáticamente la plata se distribuye al resto de los partícipes del plan. Entonces, eso es importante entenderlo porque yo puedo hacer una sucesión automática sin necesidad de tener que entrar a hacer una sucesión por vía legal. Y esto es muy importante, acceder a mi plan de inversiones por medio de él, porque esa plática o ese recurso que está en esta parte acá, en el plan institucional, tiene rendimientos financieros de acuerdo al plan de inversiones de las personas y aquí también tiene rendimientos financieros. Entonces, el recurso no está quieto, por así decirlo. Por ahí creo que había una pregunta en el...
Listo. Sergio me preguntaba, buenos días, cuando el aporte institucional no ha cumplido la condición de consolidación, pero el partícipe cumple requisitos de pensión, ¿se le puede pagar la pensión con cargo a ese aporte plan institucional que no se ha consolidado? ¿El pago de la pensión sería exento? A ver, Sergio, recordemos que un plan institucional no es la pensión, es un recurso que decidió la empresa por mera liberalidad o por un acuerdo con el trabajador mandarlo por medio del plan institucional. Entonces, no tiene nada que ver con la pensión. La persona se pensiona y la persona recibe un recurso por acá. ¿Qué sí va a pasar cuando la persona se pensiona? Que automáticamente todo recurso que consolide, partiendo de la primera posición tributaria que explicaba Wilmar ahorita, donde la condición causa el ingreso y se va a renta exenta, yo todo ese recurso que consolide automáticamente va a disminuir renta exenta porque cumple las condiciones de que es pensionado. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una persona que se gana 10 millones de pesos de pensión, para decir un número fácil, y resulta que yo al final quería que esa pensión fuera de 15, yo puedo empezar a darle a esa persona los 10 que recibe por pensión, sea fondo público o privado, y los 5 se los doy mediante una renta programada o una renta que vaya recibiendo la persona natural. Esos 5 en el año le van a sumar muy poquita plata. Entonces, al final, digamos que el ingreso no va a ser muy alto. Entonces, al final yo puedo planificar con tiempo que ese ingreso futuro sea muchísimo más amigable con la persona, de acuerdo a lo que yo estoy viendo en esas personas naturales. Importante del marco legal, artículo 126 raya 1, que ustedes lo conocen pues, al dedillo, la circular básica jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia de el 2021, y normalmente siempre que se hace el marco legal existe un reglamento de un fondo de voluntario de pensiones que nos guía ese ejercicio porque la ley no lo permite, como les decía, incluso algunos seguros. Otra pregunta muy importante, y es que las personas dicen, o como me ha pasado con algunos clientes, que también me encuentro personas como ustedes en la calle, que me dicen, no, lo que pasa es que el cliente va a meter 3.800 VT a un plan institucional y va a hacer un seguro con fines de pensión. La verdad es que esas dos cosas no computan, porque la ley es muy clara y dice que la empresa puede hacer un aporte del partícipe máximo por 3.800 VTs. Entonces no quiere decir que yo pueda hacer 3.800 por un producto o 3.800 por el otro. O como dicen algunos clientes, hago 3.800 en protección, otros en porvenir, otros en Scandia y otros en Colfondos. No, máximo 3.800. Y usted lo puede hacer y el fondo lo recibe, porque el asesor le encanta recibir plata. Listo, porque nuestro trabajo es recibir recursos y administrarlos, pero también es asesorar al cliente. Entonces, por eso es importante entender que el cupo de las 3.800 VTs es en todo el sistema financiero por año, para que tengan cuidado con eso. ¿Qué sí puede pasar? Que esa persona tiene una SAS y tiene otras SAS de características patrimoniales y en ambas tiene que generar ahorro. Esa persona sí puede recibir desde el patrocinador 1 3.800 y desde el patrocinador 2 3.800, pero no al contrario. Listo. Entonces, tener mucho cuidado con eso.